Es tiempo de pensar, Muchacho, estudio. El hacer morir el viejo hombre, como nos lo cita la palabra, es una introspección. Tenemos continuamente que estar evaluando nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones. Todo eso lo necesitamos estar revisando y estar pendientes de que estemos conforme a la palabra. Lógicamente te lleva a conocer la palabra. Si tú entre más la conoces, más vas a tener la oportunidad de ir limpiando estos pensamientos. Yo quisiera empezar el día de hoy comentando precisamente que lo que nosotros estamos viviendo ya en Cristo, Sarita, es una regeneración. Entonces, para entrar en este tema, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a comprender este asunto en totalidad, ¿no? Y a entender nuestra condición espiritual delante de Él. Entonces, vamos a orar. Señor, te reconocemos como el dador de la vida, como el que cambia corazones, como el que renueva a las personas, como el que nos das la oportunidad de ser tomados por ti y ser transformados, Señor. Esa transformación viene por ti, tú la haces, tú la propones y tú la haces, y tú nos das los medios para seguir adelante en la vida cristiana. Te damos gracias por la presencia maravillosa de tu Espíritu Santo, que es algo sublime para nosotros, y que aun cuando no lo entendamos en totalidad, sabemos que estás presente, Señor. En el nombre de Jesús, te alabamos por ser nuestro Dios, te glorificamos por el poder y el gran concepto que tú tienes, Señor, la sabiduría, el poder, la soberanía que tú tienes, y nos sometemos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias por estas cosas y pedimos que tu Espíritu Santo hoy trate con lo más profundo de nuestro ser, que tenga necesidad de claridad. Necesitamos la claridad de tus pensamientos, rompiendo aún los pensamientos que nosotros podamos estar arrastrando, Señor. Te damos gracias por eso, te alabamos en tu poder, en tu gloria y en tu majestad. En el precioso nombre de Jesucristo el Salvador, nuestro amado Rey y Señor, te alabamos y te glorificamos, Padre eterno, en todo esto. Amén y amén. Pues bien, esta lección de hoy, más que una lección como tal, me gustaría que la enfocáramos como una especie de llamada de Dios a poder meditar profundamente esa transformación que Dios nos ha dado, ¿no? A veces pudiéramos pensar en todas las clases que hemos tenido, hemos estudiado muchas cosas, y a veces pudiéramos caer en el grave error de pretender que este cristianismo es solamente un cambio de mentalidad o un cambio de costumbres. Esto es mucho más profundo que un simple cambio, porque o cualquiera de nosotros nos hemos determinado a vivir de manera diferente. Eso no es el cristianismo. El cristianismo, en esencia, es una renovación de parte de Dios, del ser humano, de aquellos que nos hemos entregado a Él, ¿no? Es una manifestación del poder de Dios, porque ningún hombre puede cambiarse a sí mismo. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de, aun cuando podamos transformar nuestros pensamientos, como lo dicen ahora, de pensamientos negativos a pensamientos positivos, eso en realidad no es el cristianismo. Y vamos a analizarlo un poquito con base en una de las conversiones más profundas que se ven en la Biblia, y ya lo habíamos tratado,
pero desde otra perspectiva. Hoy lo vamos a ver desde el punto de vista regeneración. Esa sería la palabra que debe ser clave en nuestro entendimiento el día de hoy, ¿no? Dice el capítulo de Hechos 9, directamente desde el versículo 1, ahí está la conversión de Pablo, de Saulo de Tarso. Vamos a analizar un poquito el trasfondo. Él venía con una comisión de destruir al pueblo de Dios, porque él, en su pensamiento, él era un judío perfecto, un judío que estaba persiguiendo a los enemigos del judaísmo, ¿verdad? Ellos, como pueblo escogido por Dios, ellos pensaban que su religión era la única, y no solo la única, sino que se basaba en el Dios único y creador del universo. Eso era una realidad. Sí, es el creador del universo, pero la religión de los judíos no es la religión verdadera. Eso tiene que quedar claro para todos, porque ninguna religión, ni la de los judíos, ni la de los mexicanos, ni la de los hindúes, ni ninguna religión china, ninguna religión de ninguna parte del mundo tiene la verdad de Dios ni representa a Dios. Esa es la verdad bíblica. Entonces, imaginemos por un momento a este Pablo, que era un hombre ejemplar, un hombre celoso de su fe, entre comillas, celoso de Dios, y estaba dispuesto a torturar y matar a todos los seguidores de Cristo. Cristo, en ese momento que él estaba haciendo esto, Cristo ya había muerto y había resucitado. ¿Ok? Pero la iglesia del Señor, en términos del imperio romano que estaba dominando a los judíos, en ese entorno, pues toda la iglesia del Señor estaba causando un grave problema religioso, ¿verdad? Desde el punto de vista de los judíos era pues una controversia muy grande. Entonces, imaginemos por un momento a este Pablo, que era un hombre recio, de convicciones muy fuertes, de un celo de Dios muy fuerte, pero que estaba equivocado en su manera de percibir la situación espiritual. Él pensaba en Jesucristo como el gran enemigo de la vida religiosa judía, y pensaba en todos los cristianos. Hablamos de sus discípulos, de las mujeres, de los niños, de los ancianos, de aquellos judíos que incluso ya habían reconocido a Cristo, y de todos los gentiles, o sea, de otros pueblos, que habían reconocido a Cristo también. Eran enemigos de la nación de Israel, según la perspectiva de Pablo. Y entonces, en esa comisión que él adoptó o le fue conferida por los líderes de la comunidad judía, en esa comisión él la toma como un hecho consumado, y él va con todo contra los cristianos. Entonces, él y otros se disponen a ir de Jerusalén hacia Damasco, o sea, hacia lo que hoy conocemos como Siria, el país de Siria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, el movimiento de los cristianos en este momento estaba yendo hacia allá, y él iba a perseguir a la iglesia de Dios para matarlos. Su perspectiva, si lo vemos desde el punto de vista judío, pues era buena. ¿Por qué? Porque él iba a hacer justicia, porque ellos se habían levantado y pues estaban, desde la perspectiva judía, ellos estaban siendo unos herejes o gente que no estaba siendo congruente con los principios de la ley de Dios, y lo pongo entre comillas porque sí era la ley de Dios, porque se la dio a Moisés. Y luego Moisés escribió el Pentateuco, que son los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
y había ya también muchos libros de profetas que ya se conocían en ese tiempo, de profetas de Dios que hablaban de Jesucristo. Pero ¿qué pasaba? Ellos, como judíos, ellos no aceptaban que ese era el Mesías del cual estaban esperando. Ellos estaban esperando otro Mesías, y por lo tanto, si se levantaba Jesucristo, pues era un traidor, era una persona, desde su punto de vista, que estaba haciendo una obra incorrecta, desviando a los verdaderos judíos. Entonces, la situación estaba muy candente y muy difícil, ¿verdad? El gobierno romano había apresado a Jesús. Esto ya había pasado, lo crucificaron de una manera horrible. Después cierran la tumba, el Señor resucita, los soldados que estaban allí no pueden contener al Señor y se durmieron, algo pasó, no lograron ver qué pasó, quién removió la piedra. El Señor, no se encuentra el cuerpo del Señor, y las únicas que lo encuentran son las mujeres que vienen de todos estos cristianos que ya habían creído en Jesús. Vienen estas mujeres a la tumba y ven la tumba vacía, y se les presenta un ángel y les dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? El ángel ya se estaba refiriendo a Jesucristo, el Hijo de Dios, que ascendió, que había resucitado, ¿ok? Entonces, todo esto era realmente un caos, tanto para el gobierno romano como para el gobierno judío. Y ellos pensaban que ya estaba resuelto al matar a Jesús, porque era matar al líder y entonces todos los demás se amedrentan y dejan de predicar. Pero eso no fue así. Ellos comenzaron a predicar. Después el Señor se les presenta ya resucitado a más de 500 hermanos. Entonces, imagínate el momento político, el momento histórico que se estaba viviendo ahí. Una religión predominante entre los judíos, no entre los romanos, por supuesto, pero ya empezaba a haber ahí una filtración, la filtración del evangelio de Dios a través del Mesías esperado de los judíos, que los mismos judíos no reconocieron. Imagínate el caos, ¿no? Entonces, este hombre sale en una comisión, ya con otras personas armados para destruir a los cristianos que quedaran por ahí, ¿verdad? Y ahora sí vamos al verso 9. En esta situación, él viene con todo, él está determinado a matarlos. Imagínate el corazón, imaginemos el corazón de un hombre que viene con toda la determinación, odio, celo, no sé cómo llamarle, pero él viene dispuesto a pasar espada a todo aquel que predique el evangelio. Entonces, dentro de este hombre había un celo fuerte. Él era conocido como uno de los más celosos y apegados a las escrituras en ese tiempo, apegados a la ley, pero ellos estaban, o él estaba interpretando mal esto. Todo esto lo veía como su más grande tesoro, algo que le hacía a él ser orgulloso, ser afamado, y la gente le temía. O sea, los cristianos, por supuesto, sabían ya de él y temían de él. Entonces, ahora sí vamos al verso 9. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Ahorita explicamos eso. A fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Verdad? Ahí está él hablando con el sumo sacerdote y pidiéndole que le diera todas las facilidades para ir a perseguir a los cristianos, ¿no? Y traerlos presos de nuevo a Jerusalén. Mas yendo por el camino, o sea, imagínate, ya iba toda la procesión, toda la gente, y van dispuestos a todo, ¿no? Dispuestos a todo. Y dice: aconteció que al llegar cerca de Damasco, o sea, cerca de la capital de lo que hoy conocemos como Siria, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo,
un resplandor de luz del cielo. Entonces ahí van en el camino y de repente, imagínate una escena de película donde ves un resplandor maravilloso que no es el sol, y tú sabes que no es el sol, pero no sabes qué es. Y dice, y cayendo en tierra, o sea, este resplandor tenía tal poder y tal fuerza que ellos, si iban caminando o si iban a caballo, lo que dice aquí que cayeron a tierra. Entonces, bueno, ahí vemos que ese resplandor es precisamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo decimos? Entonces dice que cayendo en tierra, en el verso 4, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es una pregunta muy fuerte que viene del resplandor que lo tiró a tierra, ¿no? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Quiero que enfoquemos ahora este momento, ¿no? Ahí algo sucedió que él incluso le reconoce como superior, porque le dice, ¿quién eres, Señor? O sea, el apóstol Pablo, con toda la fuerza y poder del pequeño o gran ejército que traía para liquidar a los cristianos, ahora se le presenta un resplandor y él lo reconoce como algo superior. Y dice, y le dijo, le respondió el resplandor, y le responde, yo soy Jesús. Ah, caray, el Jesús que murió en la cruz. Es un resplandor del cielo, ¿no? Es un resplandor que viene con poder, que vino y me tiró a tierra. O sea, y a todos los que estaban allí. Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta frasecita tan corta implica que por más que luchemos contra Dios, no podemos vencerle. Dar coces es dar pataditas a un aguijón que te va a perforar, te va bueno, en este caso, no te va a envenenar desde el punto de vista pero piensa en el aguijón de un alacrán o de un escorpión, ¿no? O hasta de una abeja. Si pensamos en algo así, pues a veces un aguijoncito y te da un gran dolor y veneno corre por tus venas y podrías llegar hasta morir por un aguijón, ¿no? Si te pica un alacrán güero de los que hay allá en Durango, goodbye, chao, arrivederci. Te vas. Entonces, dice el verso 6, él, refiriéndose a ¿quién? A Saulo, temblando y temeroso. A veces leemos la Biblia muy rápido, pero aquí esto nos lleva a entender que se le presentó el mismo Señor Jesucristo y no puedes mantenerte en pie delante del Señor. Su gloria, su poder son indescriptibles y no puede uno mantenerse en pie, ¿no? Y entonces ahora sí, él lleno de temor, temblando, o sea, no fue una experiencia así como que me encontré con el tío Román y que no lo había visto hace 10 años, no, es una experiencia muy traumática, estaba temblando. ¿Por qué temblaba? Se le presentó el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Ante Él temblamos porque Él es Dios, Él es todopoderoso, Él es eterno. Nosotros somos nada. Entonces, Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ok, yo traía un plan de destruir a todos tus seguidores, pero te me presentas y entonces ahora yo entiendo y tiemblo ante tu poder y tu majestad. Yo que pensaba que era un ejemplo para mi nación, un hombre celoso de Dios, celoso de las Escrituras, era un hombre que era irreprensible en su manera de vivir, era un hombre justo, si lo quieren ver así. Ahora ya no.
ahora está temblando delante del Señor, reconociendo que todo eso no vale nada. No vale absolutamente nada. Está delante del Señor que le está diciendo, ¿por qué me persigues? Pues no que estás tú buscando darle gloria a Dios, a Yahvé, a Jehová. Pero hoy te das cuenta de que nada de esto vale nada, ¿no? Ahora, trasladémoslo un poquito a nuestra propia vida, ¿no? Cada quien en su tendencia. A lo mejor unos piensan, es que yo voy a ser licenciado en Derecho y voy a litigar y voy a hacer grandes juicios y a ganar mucho dinero. Y ese es el mayor valor de la vida, ¿no? Otros podrán decir, yo quiero ser maestro y quiero enseñar a los niños. Pero te topas con el Señor y el Señor te hace ver tu condición de que no tienes nada que ofrecerle a Él, no tienes nada absolutamente que te puedas jactar delante de Él. Y entonces es cuando aquí pasa una transformación muy fuerte, en un instante, nada más en el momento en que se le presentó, hasta el momento de decirle, ¿qué quieres que yo haga? Ahí hay un reconocimiento de una, le voy a llamar subordinación o sumisión al Señor. A veces no nos gusta la palabra sumisión porque implica sometimiento, ¿no? Pero en este caso, él se somete al Señor voluntariamente al ver su condición y a ver lo majestuoso de Dios. Él dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho toda mi vida? No vale nada. He perseguido al dador de la vida, ¿no? Y entonces ahí, pues le está rindiendo su vida. ¿Qué quieres que yo haga? No es una pregunta que haya lanzado así sin pensar. Tuvo que haber habido algo en su mente y en su corazón que le transformó de un instante a otro. Por eso hablamos de regeneración, ¿no? El cristianismo no es que cambié de manera de pensar y ahora hago muchas cosas para glorificar a Dios porque ya soy bueno. No, ese no es el cristianismo. El cristianismo es una transformación. Y por eso cada uno de nosotros debe preguntarse, esto es íntimo, esto es de cada quien. Debemos preguntarnos, Señor, ¿verdaderamente me topé contigo? ¿Verdaderamente tú me has transformado de esta manera o de una manera parecida? ¿Reconozco que todo lo que yo soy no vale nada y que tú eres el que vales? ¿Reconozco que tú eres la verdad eterna? Y entonces sí poder decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa sería una comparación en nuestros días de pues un encuentro verdadero con el Señor, ¿no? A mí lo que más me preocupa en esta vida es que verdaderamente seamos verdaderos cristianos, ¿no? Verdaderos seguidores del Señor. Y aquí es donde nosotros necesitamos meditar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estoy ahorita estudiando las Escrituras? Las estoy estudiando porque el Señor me transformó. Esa sería nuestro mayor motivante, ¿no? Porque si Él no nos transforma, de nada sirve que estemos estudiando y estudiando y estudiando y repitiendo y queriendo evangelizar al mundo si no hubo un cambio radical que venga de Dios para nosotros, ¿no? Una conversión, que cuando lo hablamos así parece que es lo que yo hago para convertirme al Señor. Y tiene podríamos en algún momento tratar de conservar ese significado, pero el significado más puro sería recordar cuando me encontré con el Señor, Él me transformó de una manera que solo Él quiere, y yo debo reconocer mi condición delante de Él, ¿no? Entonces, por eso, quizá lo más sublime de todo lo que estamos haciendo es que estemos estudiando la Escritura para conocer a Cristo, para tener intimidad con Cristo, intimidad con Dios, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, ¿no?
Atrévete a leer y cambia tu destino. La Biblia es la voz de tu Creador y tiene todo el poder de su Espíritu para que tengas vida abundante. Este maravilloso libro te hará saber quién realmente eres y cuál es tu destino eterno. Sobre todo, te mostrará quién es Dios y su plan eterno para ti. Siempre recomendaremos que sea tu fuente suprema de sabiduría, así que no tardes en conocerla. También hemos escrito varios libros que te pueden ayudar a crecer en tu relación con Dios, porque en ocasiones las experiencias de otras personas nos enriquecen grandemente, si es que están basadas en la sana doctrina bíblica. Encuéntralos en Amazon Libros, en el enlace tini.cc/Moushaki, mismo que dejamos escrito en la descripción. Esa sería la más grande motivación. Si de esta plática podemos sacar algo y que después de cerrar esta sesión nos podamos quedar un tiempo o buscar un tiempo más adelante para encontrarnos con el Señor y decir: Señor, soy de verdad una persona regenerada en mi espíritu. Tú me has hecho nacer de nuevo. No es malo que nos cuestionemos. Lo malo sería pensar que hemos nacido de nuevo y estar haciendo cosas pensando que Dios nos va a aceptar por todo lo que hacemos. Y en realidad, Dios aquí sí le dice: Saulo, ¿qué quieres que yo haga? Pero entendamos el contexto. Él venía con una meta: destruir al pueblo de Dios. Y hoy se le presenta el Señor y le dice: ahora sí, pues entonces, ¿qué hago? Ahí sí tiene mucha lógica que él preguntara eso. Hoy nosotros sí le podemos decir al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y te aseguro, yo mismo me lo aseguro, que el Señor no está pensando que hagamos nada para agradarle, sino que Él lo que quiere es darnos un nuevo nacimiento, ¿no? Creo que esa es la parte esencial de toda la vida cristiana. Imagínate o imaginemos que pasamos 40, 50 años confiando en el Señor y al final el Señor nos diga: nunca te conocí. A mí me aterra ese pensamiento y se los he dicho muchas veces, pero toda la intención es que el Señor nos haga saber si somos de a de veras regenerados, ¿no? Que no se nos pase. La palabra regeneración es una acción que solamente Dios produce en las personas. Entonces, vamos a seguir. Ahora sí el Señor le dice: levántate. Estaba en el piso, le estaba respondiendo: Señor, ¿qué hago? ¿Qué quieres que haga? Y entra en la ciudad. ¡Wow! O sea, a la ciudad a donde él iba, no le cambió el rumbo, pero vas a hacer algo diferente. Dice: y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, esto es una verdadera enseñanza para nosotros, porque a veces queremos orar y que Dios nos responda en el instante y terminamos haciendo a veces lo que a nosotros nos dio la gana, ¿no? Y aquí el Señor le dice: no hay prisa. Tú venías a destruir al pueblo de Dios. Vete a la ciudad y yo te voy a mandar a alguien a decirte lo que debes hacer. Entonces, esto nos muestra que Dios en ocasiones, Él responde de manera inmediata, pero en ocasiones pasa tiempo, ¿no? Y dice, ahora ya cambia la escena. Ahí, estos versos desde el 1 hasta el 6, podríamos decir que fue la verdadera regeneración de Pablo como persona. Él era un perseguidor de la iglesia y ahí está en un stand-by, o sea, en un tiempo de espera donde tiene que esperar instrucciones del Señor. Y entonces, aquí viene el cambio de escena y dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Quiere decir que ahí
todas estas personas vieron el resplandor, oyeron lo que se le dijo y entonces están sorprendidos. ¿Cuándo has visto algo maravilloso de Dios y no te quedas sorprendido como aquí como dice, atónito? Oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ellos no vieron a ninguna persona, oyeron la voz. ¿Verdad? Lo dice de manera literal, oyeron la voz, no vieron a nadie. Pero tuvieron que haber oído la voz tanto de Saulo como la del Señor. Entonces Saulo se levantó a tierra y abriendo los ojos, esto es fuera de serie, abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. O sea, quedó ciego al instante. Por mirar el resplandor del Señor, quedó ciego y tuvieron que llevarlo de la mano. Entonces podemos ver ahí cómo la fortaleza, el denuedo, el seno de Dios, todo lo que él traía se fue a un límite inferior. Ya no estaba disponible para la guerra, ya no estaba disponible con esa misma fuerza. No veía y lo tuvieron que conducir. No podía ver. Cambió radicalmente su visión de la vida. Eso es metafóricamente hablando, ¿no? Porque ahí literalmente no veía, o sea, se le cerraron los ojos a causa del resplandor del Señor. Y dice, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver. Imagínate el tipo de resplandor. Yo una vez, recordando tiempos de los jueguitos de video cuando empezaban, hubo una ocasión donde me enteré de una noticia que en Japón unos niños empezaron a tener una serie de trastornos a través de estar viendo la televisión y como había luces tintineantes muy brillantes, les causaba malestar estomacal, vómito, mareos, etc. Eso era por un resplandor en la televisión. Ahora imagínate el resplandor del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, aquí dice que él estuvo sin ver 3 días y no comió ni bebió. O sea, sí fue una tremenda transformación. Fue estrellarse con pared, como lo diríamos ahora, ¿no? Entonces dice, había entonces en Damasco un discípulo. Ya está hablando de una persona que era discípulo de Cristo, llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Mira qué hermoso cómo Dios opera, ¿no? Dios se le presenta en visión a Ananías, que estaba ahí en Damasco, en la ciudad, y le dice, Ananías, en mi Biblia está en rojo el nombre de él, porque es la voz misma de Dios, de Jesús. Y él respondió, heme aquí, Señor. Mira qué comunión tenía Ananías con el Señor, que de inmediato reconoció su voz. Eso es maravilloso, es hermoso, a mí me emociona. Es una prueba de que un hombre o una mujer, cualquier persona que busque tener comunión con Dios, va a reconocer su voz. Eso es maravilloso. Y está a nuestro alcance, ¿verdad? Y dice, y el Señor, verso 11, y el Señor le dijo, levántate. Una orden directa de Dios. Levántate y ve a la calle que se llama derecha. Una calle que se llama derecha, ¿no? Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí, él ora. Mira la transformación de este hombre. Ya estaba ahí en la casa donde lo llevaron, sin ver, sin nada, pero él estaba orando. Pues se entiende que estaba buscando la respuesta que Dios le dijo, que Jesús le dijo, que se le iba a decir lo que tendría que hacer, ¿verdad? Entonces, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. O sea,
aquí está Saulo ahí orando, ciego temporalmente, y está orando, y el Señor también le muestra en visión al que iba a venir a buscarlo, ¿verdad? Y dice que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Son hechos verdaderamente maravillosos, ¿no? Le está diciendo que va a venir Ananías, que era un discípulo de Cristo, y le va a tocar sus ojos y él va a recobrar la vista. Es una cosa fuera de serie, ¿no? Primero que estás tú, Ananías, bien tranquilo, recostado en tu reposet viendo Netflix, y el Señor te llama, ¿no? Bueno, ve a la casa, en una calle con nombre, ¿verdad? En la casa de un Judas, que no era el Judas que entregó a Jesucristo, era otro Judas. Y ve allá y ve a hablarle a este hombre que se llama Saulo de Tarso. Entonces Ananías respondió: he oído de muchos acerca de este hombre. La fama de Saulo de Tarso era conocida y pues él sabía que venía para matar cristianos, porque ya los había matado allá en Jerusalén, ya había consentido la muerte de muchos, ¿verdad? Entonces se corre la fama y oye, tengan cuidado, ahí viene Saulo de Tarso, no vaya a venir, vamos a escondernos, etcétera. Entonces este hombre dice: ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? O sea, la fama de él era conocida, ya no solo en Jerusalén, sino muchos kilómetros de distancia, en Siria, en Damasco, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes, o sea, tiene la confirmación de actuar en contra de los hijos de Dios por parte de los principales sacerdotes. O sea, eso nos tiene que llamar mucho la atención. Los sacerdotes que se supone que guían a los hijos de Dios, o al pueblo judío en este caso, le habían dado carta abierta para matar cristianos. ¿Qué clase de religión es esa? Lo mismo que pasa con todas las religiones, que deciden, como la Inquisición, matar a gente por no creer como ellos, y por la fuerza hacer que se doblen y nieguen de su fe en Cristo, ¿no? Entonces dice: para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, les está conversando a Ananías y le está diciendo: Señor, ¿me vas a mandar con este hombre? ¿No? Digo, no se lo dijo así, pero está diciendo: conozco a quién voy a ir a ver, sé quién es. El Señor le dijo: ve. Está en rojo también en mi Biblia. Porque instrumento escogido me es este. Se está refiriendo a Saulo, a Pablo, que después le cambió el nombre a Pablo, ¿no? Instrumento escogido es esta persona para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y esto tengo que hacer un stop, detenerme aquí, porque nosotros leemos las cartas de Pablo que habla de cómo vivió en la vida con Jesucristo, cómo se entregó a la obra de Dios, cómo hizo la obra de Dios, y lo estamos leyendo y mira lo que dice: para él es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Ahí está hablando de nosotros. Nosotros hemos leído las cartas de Pablo, que fue un instrumento escogido en las manos de Dios para los gentiles y para los reyes y los hijos de Israel. O sea, esto nos incluye a nosotros, no es una historia que estemos leyendo solamente con la intención de ver lo que pasó en el pasado y maravillarnos con una historia fantástica. Es una historia que nos involucra a nosotros, porque nosotros estamos leyendo y hemos conocido grandes principios del reino de Dios a través de Pablo, que los aprendió de Jesucristo en su comunión con Dios, y luego los escribió y los enseñó por toda Asia Menor
y por muchos lugares, y nos han llegado a la fecha a nosotros. Es maravilloso esta historia, y por eso creo que era también muy importante y hermoso que tomemos nuestro lugar en la Biblia. O sea, cuando nosotros leemos la Biblia, también se escribe de nosotros, también se escribe de lo que Dios va a hacer en su pueblo, de las promesas que nos ha dado a nosotros, a todos nosotros, en todo el mundo. No somos especiales. El Señor nos ha escogido, nos ha dado su misericordia, y eso tiene el propósito de que sea conocido el Evangelio. No hay otra. O sea, no estamos aquí ni para que nos unamos a una religión física aquí en la tierra. Sí somos la iglesia del Señor, ya lo he explicado de otras maneras, pero lo que quiere Dios es que se dé a conocer el Evangelio. No que ya nos sintamos bien porque ya encontramos al Señor y ya. El Señor tiene un plan para cada persona. Así como lo tuvo con Pablo, con Saulo, lo tiene también para ti, para mí, para todos nosotros. Y dice, porque yo le mostraré, le está diciendo el Señor, todavía está hablando de Pablo, verso 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí esta parte es dura y es difícil, porque a los verdaderos hijos de Dios tenemos que padecer por su nombre. No es el cristianismo de vengan todos, se va a resolver sus problemas. Tenemos al Dios todopoderoso y eterno que les va a resolver todos los problemas y van a ser felices. Ese no es el Evangelio. En realidad sí es el Señor todopoderoso que resuelve todos los problemas, pero el Evangelio no es ese. El Evangelio es, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar, dice el Señor. ¿Verdad? O sea, si reconoces que este mundo está muy difícil, que vienes con cargas pesadas, con dificultades, con situaciones que sobrepasan la paz que tú podías tener, la paciencia que tú puedes tener, la fortaleza que tú puedes tener, si reconoces eso, el Señor lo que quiere es quitarte esas cargas y hacerte descansar en su presencia, en su poder. Es maravilloso. No tiene comparación con un evangelio de la prosperidad donde te dice, Dios quiere que seas rico. No quiere que seas rico. No, ¿dónde dice eso la Biblia? No lo dice. Dios quiere que seas sano. Bueno, sí, el Señor es el que da la sanidad, pero no es esa la finalidad del evangelio. La finalidad es que encontremos salvación a nuestras almas, y para eso Él nos regenera, nos cambia todo, las motivaciones, los pensamientos, las ilusiones, y nos da un sentido de vida que es superior, que es servirle al Todopoderoso y Eterno. Eso solo se puede entender si tenemos una verdadera conversión, si Dios nos ha restaurado nuestro espíritu, ¿no? Entonces, así vamos a seguir para terminar esa sección. Y dice, fue entonces Ananías, o sea, sabiendo que era un hombre que venía a matar cristianos, aún así decidió obedecer al Señor y le dijo, y entró en la casa, verso 17, y poniendo sobre él las manos, ahí está lo primero que le dijo el Señor, impón sobre de él las manos para que reciba la vista. Es lo primero que él entra y hace eso, ¿verdad? Obediencia total al Señor. Y dijo, hermano Saulo, caray, aquí ya no lo ve como enemigo. Algo le dijo el Señor, se lo reveló de alguna manera, que ya le dice, hermano Saulo, ya es como nosotros. El hermano Pepe, la hermana Sarita, la hermana Marisela, la hermana Francis, ¿no? Y otros, muchos miles que hay en todas las naciones de la tierra, ¿no? Que somos hermanos en Cristo. Ahora ya le dice, hermano Saulo. Hasta puedo percibir el amor que el Señor, en vez de temor,
que Ananías tuviera temor, ahora le da un amor sublime, en obediencia va y le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, o sea, se enteró de todo. Ananías no estaba presente. El Señor le hizo ver esto: me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¡Wow! Yo no dejo de sorprenderme, de verdad. Esto es una transformación. Era un perseguidor de la iglesia y ahora él desecha todo eso. Ya no va a tener esa comisión, ya se acabó esa etapa en su vida. Él ya no va a matar cristianos. Él ya no va a destruir iglesias, ya no va a destruir a las personas por su fe. Ahora reconoce al Señor y va a ser un instrumento escogido para predicar a los gentiles, para predicar, él siendo judío, imagínate nada más, él siendo judío es un instrumento escogido para predicar a los que no son judíos, que para los judíos eran detestables todos los pueblos de la tierra. Ahora él, siendo un judío de estirpe, va a ser un heraldo, un paladín, un predicador a las naciones. ¿Nos damos cuenta de la gran transformación que es esa? Dice, y al momento, verso 18, ahí estaba Ananías orando con él, dándole el amor de Cristo, diciéndole: hermano, he venido para que recibas la vista, ¿no? Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Ahí estaba, por eso estaba ciego, porque tenía escamas. ¿De dónde salieron esas escamas? El Señor se las puso. Cayeron de sus ojos como escamas y recibió al instante la vista. Al instante. Y levantándose, ¿qué hizo? Fue bautizado. Entonces entendamos primero tuvo un encuentro con Dios. Después él se convirtió al Señor, se dio cuenta de su situación, de lo equivocado que estaba, y pues tuvo que reconocer al Señor, reconocer su señorío y someterse a Él, y el Señor lo regenera. Ya regenerado, le da un ministerio de poder para las naciones, para que conozcamos a Cristo los que hace 2000 años no estuvimos ahí. Y después de eso, él recibe la vista, Dios le completa su equipo de trabajo y ahora ese equipo se va a dedicar a servir al Señor. Y recibe la vista y después lo primero que él determina en su corazón es: yo necesito ser bautizado. El bautismo viene como un acto de obediencia, no es necesario para la regeneración. La regeneración pasó antes, ya lo dijimos. El bautismo es la decisión del creyente de obedecer al Señor y representar que fue transformado. ¿Y por quién fue transformado? Entonces, el último versículo dice: y habiendo tomado alimento, ahí ya pudo comer, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos. Ahí estaba ya con los otros cristianos que vivían en Damasco, que le temían y ahora lo reciben como hermano. Lo reciben en el seno de la iglesia de Damasco, ahí donde hay 2 o más reunidos en el nombre de Cristo, ahí está Dios en medio de ellos. Y dice, ahí estaba bueno, ya termina el párrafo, dice, con los discípulos que estaban en Damasco, ahí se reunió con ellos y estuvo unos días. Ahí nos vamos a quedar, porque verdaderamente es una hermosa lección de parte de nuestro Dios, el ver cómo no hay una fórmula específica para tener el nuevo nacimiento o la conversión. Pero aquí el Señor nos muestra un ejemplo en Pablo, donde hay ciertos elementos que sí voy a repetir.
El primero es que vivimos una vida ajena a Dios, ¿verdad? El segundo es que Dios nos busca a nosotros, ¿verdad? Porque ahí Pablo no estaba más que cumplir con su cometido, pero Dios lo buscó a él y se le presentó a él. Tres, hay un momento donde la persona se reconoce a sí mismo como pecador, como alguien que está haciendo algo contrario a Dios. Número 4, el Señor, viendo esa respuesta, regenera la vida del creyente, ¿verdad? Porque estaban mal los hechos de Pablo, pero él deseaba servir a Dios. Entonces, le regenera su vida, le hace nacer de nuevo, y entonces le da una comisión. Eso, yo lo que les pediría esta noche es que evaluemos cómo ha sido nuestra vida. Hemos pasado por estos cinco etapas. No tienen que responder ahora, ¿no? Dejémoslo en el sentir de nuestros próximos días, porque creo que es lo más importante de la vida cristiana, que entendamos que no es ni por obras, ni por lo que hagamos, ni por lo que dejemos de hacer, sino por lo que Dios ha hecho, ¿no? Y darnos cuenta de que tenemos un propósito en esta tierra. A veces nos resistimos. Como decía yo, le decimos al Señor, como si fueran las llaves de estas llaves que estoy mostrando aquí, como si fueran las llaves de nuestro corazón. Yo en este llavero puedo sacar una llave que es la que a mí a lo mejor yo siento que en esta recámara donde está esta llave, de donde es esta llave, pues esa recámara no quisiera yo dársela al Señor, ¿no? Entonces le digo simuladamente, Señor, te entrego estas llaves, son las llaves de mi corazón, pero si me reservo una llave y yo me la guardo para controlarla yo, pues no estoy entregando mi vida al Señor, ¿no? Esto no es cosa de religiones, ya lo dijimos, es cosa de convicción en el Señor. Yo quisiera entregarle o haberle entregado el llavero completo de mi vida al Señor y confiar en el Señor. Aquí están todas las llaves de mi vida, todas ellas te las entrego a ti. Haz de mí lo que tú quieras, porque eso es lo más sublime a lo que podemos aspirar en esta tierra. Que Dios nos use con su amor, con su sabiduría. Y debemos saber que si Dios está con nosotros, ¿quién podrá con nosotros? ¿No? Así que esa es la lección del día de hoy. Podemos dar gracias al Señor y meditar en estas cosas. Estas cosas son por revelación del Padre, por revelación de Dios el Padre. En este caso vimos que era una revelación directa de Jesús el Hijo, Dios el Hijo. Y su Espíritu Santo es el que nos ha de convencer de estas cosas, no es algo que podamos generar nosotros. Así que vamos a darle gracias al Señor, ¿les parece? Señor, son muchas las palabras que podríamos expresar, Señor. Sin embargo, a la vez sentimos que todas se quedan cortas cuando vemos cómo tú transformas nuestras vidas. Y nosotros no queremos ser impedimento para tu transformación, Señor. Más bien lo que hay es la inquietud de verdaderamente estar conscientes de que hemos nacido de nuevo. Pero si eso no ha sido así, Señor, que nos lleves a lo básico, al momento que vivió Pablo, Saulo de Tarso, cuando tú lo buscaste y te presentaste a él, y él reconoció tu señorío, y posteriormente se entregó en la fe, y posteriormente tú le diste un nuevo nacimiento, Señor. Ese nacimiento del agua y del Espíritu que tú produces y solamente tú produces, es el que anhelamos en nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta noche sea especial, que podamos meditar y entrar en comunión contigo, Señor. Con este párrafo, con este pequeño estudio, Señor, tú nos has
nos estás diciendo que tú quieres regenerarnos, quieres dar un nuevo nacimiento. Si ya lo tenemos, aleluya, Señor, es tu voluntad y somos tuyos para hacer lo que tú quieras, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo y por la presencia hermosa de tu Espíritu Santo. No podemos más que glorificarte y darte gracias, porque estas cosas solamente pueden venir del Creador del universo, solamente pueden venir del Rey eterno, del Dios Todopoderoso. Y así nosotros, Señor, queremos doblegar nuestro ser, dejar de luchar con nuestras cargas personales, dejar de luchar con nuestras costumbres, con nuestras motivaciones, para poner toda nuestra atención en ti, Señor, en lo que tú quieres hacer a través de nosotros. Y te damos gracias, Señor. Reconocemos que no merecemos estas cosas, pero si a ti te place hacerlo en este tiempo en Cancún, si a ti te place hacerlo en otras latitudes, en el mundo entero, está habiendo mucha gente que se está encontrando contigo de maneras parecidas. Tal vez no viendo tu resplandor, pero sabiendo que tú estás presente. En el nombre de Jesús te pedimos esto, Padre, para nosotros esta noche, y te damos gracias. Y solamente nos rendimos a ti y pedimos tu gracia y tu favor para con nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro precioso Salvador, el amado de nuestro corazón, Señor. Tú eres nuestro Padre, nuestro Salvador. En ti confía nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que la gloria solo sea para ti, Señor. Amén. Si te parece útil este contenido, por favor compártelo, suscríbete y dale me gusta. Con esto ayudarás a más personas a ser transformadas por medio de la renovación de su entendimiento. Recuerda que tú puedes ayudar a salvar una vida, porque ahora sabes y crees que solo Cristo salva. Muchas gracias. Bien, amigos, eso fue todo por hoy desde Cancún, Mushaki. Hasta pronto.